tengo para ti el día de hoy es este. La prédica del día de hoy se llama Irreconocibles. Irreconocibles. El poder de la resurrección. Y me llama mucho la atención porque ¿has dejado de ver a alguien durante mucho tiempo? De repente te has encontrado con alguien que no veías hace 20 años, con alguien que no veías hace 15 años, y de repente se ve irreconocible, está irreconocible. Te voy a pedir un enorme favor que va a ayudar a todo tipo de relación personal. Cuando te encuentres a alguien que no veías hace mucho tiempo, por favor habla bien de la persona. ¿Por qué? Porque tengo un familiar que tiene la mala costumbre de decir: ¿hace cuántos kilos que no te veía? Por puerquito y no te reconozco. Eso arruina relaciones, no las fortalece. Aunque te hayas llevado así con la persona en la secundaria o la primaria, no te va a servir mucho. No hagas ese tipo de comentarios. Cuando dejes de ver a alguien durante un largo tiempo, trata de hacer una buena observación sobre la persona. Habla del gusto que te da verla, pero trata de evitar este tipo de conversaciones que nada aprovechan. Hay gente que de verdad vemos y es irreconocible. Muy probablemente nosotros seamos irreconocibles ahora también para otros, que dejaron de vernos un tiempo, nos conocieron en cierta etapa de nuestra vida, pero al día de hoy, esa persona que al día de hoy eres no tiene mucho o casi nada que ver con la persona que ellos conocieron. Las personas cambiamos, generalmente, algunas no, pero algunas sí, y esta es una de las características que tiene la vida en Cristo, que tarde o temprano nos deja irreconocibles. Y creo que este es un buen atributo, siempre y cuando lo tengamos en el contexto correcto. Y también me llama la atención de que hay veces que nosotros estamos buscando personas donde ya no existen. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces hemos nosotros mismos dicho también: es que tal persona ya no es la persona que conocía, cambió, y por lo tanto la relación con esa persona también puede cambiar, o incluso a veces se pierde? Es que cambió, o cambiaste, o cambiamos, ¿sí? Y de repente la relación también cambia, porque ya no empatas con ciertos patrones, o la gente que antes te conoció ya no empata contigo porque tiene un concepto de la persona que eres. Y esto suele reflejarse mucho en frases como: yo te conozco, yo sé cómo eres. No, supiste cómo era, me conociste en algún momento de mi vida, pero muy probablemente ya no somos las mismas personas. Hay una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Penélope, no sé si la han escuchado. ¿Quién ha escuchado la canción de Penélope? ¿Quién no? Otra vez, lo único que quiere decir es que soy mayor que tú. No te sientas afligido ni nada. Y en esta canción de Penélope, trata de una persona que se enamora de un joven. Están muy jóvenes, se enamoran, amor de verano, y el cuate le dice: no te preocupes, espérame en la estación del tren, voy a regresar. Y esta chica, como la del muelle de San Blas, se queda esperando a la persona que promete regresar. Y todos los días se queda ahí en la estación del tren, esperando ese tren que va a traer de regreso a la persona que ella conoció hace mucho tiempo. ¿Y qué crees que pasa? Que de repente esa persona, después de no sé cuántos años, llega y la ve, pero ella ya no lo reconoce. En primera, porque ya no tienen los años que tenían. En segunda, porque se queda una imagen mental de lo que era. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de que se le aparece esta persona a la que ella estaba esperando, como ya no empata con la imagen que ella tenía, no lo reconoce, queda irreconocible. Y esta canción creo que puede ser un buen ejemplo para hablarte el día de hoy de lo que tengo para ti. Un encuentro con Cristo puede dejarnos irreconocibles. Debería.
pero no para volvernos unas personas como santurronas o que empiezan a excluir a todo mundo de su círculo, sino como personas que están orientadas hacia una vida diferente, que contrasta tanto con su vida anterior, que prácticamente lo que era antes es apenas una estela de algo que habíamos conocido. Acompáñame por favor a Lucas 24, vamos a leer. De hecho te voy a decir algo, hay gente que te sigue buscando en los mismos lugares, pero ya no te encuentra. Es más, tú también puedes seguir buscando a gente en los mismos lugares y ya no la vas a encontrar. Es muy curioso que también dije que no iba muy probablemente a decir esto, pero si no fuera por un encuentro con Cristo, hay gente a la que nunca en mi vida hubiera conocido porque no tenemos absolutamente nada en común. ¿Les puedo poner un ejemplo? Mi ejemplo más cercano es mi esposa. ¿A qué te refieres con esto, pastor? Si ustedes ven, como que se ven hasta que parecen mueganitos. Si mi esposa y yo no nos hubiéramos conocido en un grupo de la iglesia, nunca nos hubiéramos conocido. ¿Por qué? Porque tenemos actividades y maneras de ser tan diferentes que la probabilidad de habernos encontrado en algún punto es imposible. Dios crea esas convergencias. Así de fácil. Y te lo digo con todo el amor de mi corazón y con toda la sinceridad del mundo. No tenemos absolutamente actividades en común. Hasta ahorita, 15 años después, estamos empezando a compartir otras cosas. Pero si nos remontamos hace 16, 17 años, si no nos hubiésemos conocido en ese grupo de jóvenes, nunca lo hubiera conocido. Y nuestra historia sería muy diferente. Un encuentro con Cristo lo cambia todo. Acompáñame a Lucas 24. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ojo con esto y subráyalo si tienes tu Biblia ahí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Cómo me llama la atención esta parte? Porque si tú y yo a veces nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y de quién es Dios, dirías, bueno, tú no caminaste con Él. Javier y yo no fuimos sus discípulos, no caminamos con Él, no lo vimos hacer milagros. Toño y yo tampoco caminamos con Él, no lo vimos caminar sobre las aguas, no lo vimos. No podemos ser testigos oculares de lo que ocurrió. Pero tú dirías, gente que caminó con Él, que Jesús les estaba diciendo, es necesario que yo me vaya, pero después voy a venir, y que les estuvo constantemente hablando de lo que había de venir, en tan poco tiempo se olvidaran de lo que iba a pasar. Ahora, hay muchos temas que yo te quería compartir el día de hoy, ¿no? Te quería hablar de la importancia del sacrificio, de tener fe para el sábado, que es cuando no pasa nada, y de cómo resucitar también al tercer día a una vida nueva. Pero el día de hoy me quiero enfocar en esto, me quiero enfocar en ese encuentro con Dios, en por qué estamos buscando en una tumba lo que Cristo ya resucitó.
Pregunta otra vez, ¿por qué tú y yo estamos buscando aún en las tumbas de nuestra vida algo que Cristo ya resucitó? ¿Por qué seguimos buscando en nuestro pasado lo que Cristo quiere hacer nuevo? ¿Por qué nos quedamos clavados con memorias de lo que antes fue en lugar de entregarnos a lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros? ¿Por qué seguimos viviendo de cosas que ya están muertas y no damos paso a esa resurrección, a esa nueva vida que Dios tiene para nosotros? El día de hoy, a eso es a lo que te quiero invitar. A veces vivimos es que antes era mejor, mi pareja y yo éramos mejor antes, pero también es porque a veces no nos damos la oportunidad de vivir en el presente lo que Dios ha resucitado. Aún en nuestra relación tenemos que darnos la oportunidad de verlo. Un encuentro con Dios cambia la dirección de nuestra vida. Seguro. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero en el que me quiero enfocar ahorita es en el de Pablo. Él va camino a Damasco haciendo lo que él creía que era un servicio a Dios. ¿Sí? En su celo mal enfocado perseguía a la iglesia, era un perseguidor de la iglesia. Pablo era una persona que aprobaba literalmente el hostigamiento, la tortura y muy probablemente la muerte de varios seguidores de Cristo. Ese era Pablo, y Pablo dentro de sí pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios, hasta que de repente en el camino a Damasco es envuelto en esta luz resplandeciente, tiene un encuentro con Dios y cambia la dirección de su vida. ¿Sí? Ahora, aquí hay una parte bien importante de la que me he dado cuenta y es la que te quiero comentar. Y espero que Dios me dé la sabiduría para hacerlo. Muchas veces nosotros como pastores pensamos que es la predicación la que convence a la gente, que es la exposición o la coherencia que tenemos como predicadores lo que hace que de repente algo se encienda en la persona y diga ¡eureka! Pero me he dado cuenta de que no. Me he dado cuenta de que un encuentro con Dios es una cita divina que tú ya tenías con Él, que de repente es activada por lo que alguien te comparte. Claro, porque hay un espíritu que le habla al espíritu, pero no es el argumento, es el espíritu hablándole al espíritu. Aunque tengamos una muy buena conversación o que tengas una muy buena predicación, hay gente que sabe argumentar mejor que yo y puede argumentar mejor algo contrario. Si lo que te convence es el argumento de una persona, tarde o temprano un mejor argumento lo cambia. Pero un encuentro con Dios es persuasión divina. Es un punto que no tiene retorno. Tú y yo somos persuadidos no por la palabra de quien te está predicando, sino por el Espíritu de Dios que se encuentra con nosotros en nuestro camino para reorientarlo hacia su propósito. Tú y yo no fuimos convencidos por palabras de personas. Fuimos disuadidos por el poder del Espíritu Santo. Por eso estamos aquí. Si tú estás aquí porque a lo mejor el pastor habla de cierto modo, porque la iglesia hace ciertas cosas nada más, la probabilidad de que te vayas es alta porque alguien va a tener un mejor argumento. O vas a ir a un lugar donde te sientas más cómodo, donde la palabra sea diferente, o vas a buscar lo que se acomoda a ti. Y cuando no se acomode a ti, muy posiblemente quieras renunciar. Pero para muchos de nosotros esto ya no existe. ¿Por qué? Porque entendimos que hubo un encuentro divino, que el encuentro con Dios es algo sobrenatural que nos transforma. La fe es persuasión divina. Y tal vez tú y yo no contamos con todos los elementos teológicos para defender nuestra fe, pero sabemos que dentro de nosotros hay un espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una verdad que a lo mejor no sabemos cómo explicar, pero que nos convence, que va más allá de argumentos racionales o argumentos que nos den las pruebas suficientes. ¿Por qué te lo digo? Muy bien. Personalmente tengo una formación académica basada en la ciencia. Estudié ingeniería mecánica. Me han enseñado que tengo que tener un esquema de pensamiento donde me remita a las pruebas, a la parte técnica de las cosas. ¿Sí?
Y claro, solo que es muy curioso cómo la perspectiva que yo tengo conforme voy descubriendo mediante esta ciencia los fenómenos naturales. Un amigo le llamó mucho la atención cuando me estaba explicando ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza que la gente considera milagros, y le digo, wow, tienes toda la razón, así funciona. Y estaba yo muy contento. Y me dice, ¿pero por qué estás tan contento? Si prácticamente acabo de echar para abajo tu teoría, la teoría milagrosa. Le digo, no, me acabas de decir cómo funciona una parte de mi Dios, que para mí no era, no la tenía en mente. Ahora sé cómo funciona, pero eso no hace que el milagro sea menos milagro. Me enseñaste algo que yo no conocía. Como si a una persona la pones hace 200 años, la traes aquí y le enseñas lo que es ChatGPT y te dice, ¿qué es esto? Poco a poco vamos descubriendo cómo Dios va haciendo las cosas, y es maravilloso eso, porque me da más pruebas para decir lo maravilloso que es mi Dios. Al menos esa es mi perspectiva, ¿ok? Entonces, si nosotros no hemos sido persuadidos divinamente, muy posiblemente estamos esperando esta próxima novedad de parte de Dios. Y la vida en Cristo no funciona así. La fe en Cristo es la puerta de acceso al reino, familia, y pareciera, en este caso, ser el inicio de un viaje de descubrimiento que mantiene nuestro corazón abierto a lo que Dios tiene. Sin embargo, mientras que un encuentro con Cristo nos cambia, el poder de la resurrección nos transforma. Ojo con esto. Un encuentro con Cristo nos tira de nuestra cabalgadura, redirecciona nuestra vida, pero ese es el inicio. Ese es el inicio. El poder de la resurrección, es lo que nos deja irreconocibles. ¿A qué me refiero con esto? Porque el poder de la resurrección es el Espíritu de Dios operando en ti. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, ¡pum!, lo tiraron del caballo, tuvo una ceguera, lo tuvieron que orientar 3 días, pero fue el poder de la resurrección en él, el poder del Espíritu Santo, lo que le dio un nuevo propósito, que lo dejó irreconocible. Ahora, ser irreconocible no es una tarea fácil. Pablo venía como perseguidor de la iglesia, tiene un encuentro con Cristo, hay un nuevo nacimiento. Yo me imagino a Pablo como diciendo, ahora veo, no juegues, esto es increíble y quiero comentárselo a todo el mundo. Entonces, ¿qué necesito hacer ahora? Pues ir con los que estuvieron con él. Suena lógico, ¿verdad? Te tengo noticias, Pablo. Actualmente eres el capo, eres la mafia que se dedica a asesinar cristianos. Y de repente los quieres conocer. No voy a mencionar nombres de figuras de a lo mejor capos de la actualidad. Pero imagínate que uno de ellos de repente dice, oh, perdón, voy a cambiar todo esto, mañana me presento a la iglesia y quiero conocer al pastor. Porque me ha pasado aquí, me ha pasado gente que llega y llego yo a saludar y hola mi hermano, ¿cómo está, pastor? Qué bueno, gloria a Dios, porque el Señor me ha cambiado. El día de ayer yo era sicario, pero ahora yo... Sí pasa, me ha pasado aquí. No volteen a ver a nadie. El que tenga cara de no significa que sea. ¿Ok? Ya somos irreconocibles. Pero a lo que voy es que es la obra, es el poder de la resurrección lo que nos permite ser irreconocibles delante de Dios. En 1 Corintios 15, Pablo hace una increíble explicación de la importancia de la resurrección. No me voy a detener en esa parte, porque hay gente, como te digo, que lo puede decir mejor que yo, que puede hablarte de la resurrección de Cristo como uno de los hechos históricos más contundentes y con mayor cantidad de testigos de toda la historia.
que te puede dar otro tipo de evidencias mucho mejores que las que yo tengo para hablar de este suceso como algo que en verdad pasó. Yo voy a dar de facto, o sea, de hecho, que tú también crees que Cristo resucitó de los muertos como yo lo creo. ¿Sí? Entonces, no voy a hacer la pregunta de ¿quién cree que Cristo resucitó? Voy a tomar de hecho que tú sabes que Cristo resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para poder enfocarme en lo que hay detrás de esa resurrección y cómo esta resurrección, cómo este espíritu nuevo tiene un poder para transformar tu vida y la de todo lo que te rodea. Entonces, no voy a hacer una apología de si Cristo resucitó o no. Voy a tomar de facto que tú lo sabes. ¿Me sigues? ¿Ok? Vamos a partir de esa premisa, porque si no, tendríamos más bien que acudir a lo mejor a teólogos mejores que yo. Lo puedo hacer, pero muy probable mi argumento no tenga el peso que otras personas que han estudiado mejor este evento histórico lo pudieran explicar. Pero yo quiero ir un poquito más allá y explicarte algo que a mí me llamó mucho la atención, que es específicamente 1 Corintios 15:13. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. ¡Qué fuerte! ¡Qué argumento tan fuerte! No hay resurrección, cerremos nuestras Biblias y que cada quien haga lo que se le antoje, porque entonces no hay nada por lo cual Cristo murió. Si no hay resurrección, dice aquí, vana es nuestra fe. Pero todavía hay una parte más fuerte, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios. Híjole, esto me pegó durísimo, por lo que te voy a decir. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, y aún, ojo, escucha esto, y subráyalo, y aún están en sus pecados. ¿A qué posiblemente se refiere esto? Ya no está hablando ya no vamos a hablar de si Cristo resucitó en cuerpo, lo sabemos. Aquí nos está hablando de un concepto espiritual bien poderoso, familia, que ahora sí tiene que ver con nuestras vidas, porque nosotros nos llamamos seguidores de Cristo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quién de aquí es un seguidor de Cristo? ¿Un hijo de Dios? Todos nos llamamos seguidores de Cristo. Pero aquí hay una cuestión, dice, si Cristo no resucitó, ¿en dónde? ¿En dónde? Si Cristo no resucitó en nosotros, entonces vana es nuestra predicación. Si la vida nueva de Dios no está operando en nosotros, entonces lo que estamos diciendo no tiene significado. Si el Espíritu de Dios no está trabajando en nosotros, entonces dice, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y estamos aquí siendo hallados como testigos falsos. Porque nosotros estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo y actualmente decimos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero si ese Espíritu no nos está llevando a nosotros a ser transformados por ese Espíritu de Dios en quien Dios quiere que seamos, entonces vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Y aquí es donde me quiero enfocar. Si nuestra nueva vida en Cristo no nos está llevando a una nueva vida en Él a través del poder del Espíritu Santo, dice aquí, aún siguen en sus pecados. Esto a mí me conmovió muchísimo porque me lleva al día de hoy, al valor presente, al poder de la resurrección hoy. No al hecho de que si Cristo resucitó, eso ya lo sabemos, pero si yo realmente estoy dejando que el Espíritu de Dios opere en mí para vida eterna, o estoy siendo un falso testigo de mi fe al no dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí y al resistirla. No sé si me están siguiendo. Esto de verdad sé que no es algo sencillo y le pido a Dios que el día de hoy infiltre tu corazón. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de conocer a Cristo, se trata de que Él viva en ti y te lleve a una nueva vida. Porque si no hay una transformación, entonces muy probablemente nuestra fe está siendo
un conjunto de reglas que no llevan a vida. Ay, ya no hay amén, pero no hay problema, yo te amo de todas maneras. ¿Ok? Si no hay nueva vida, muy probablemente nuestra fe también está siendo vana. Y esto es lo que ya no nos gusta. En Juan 11, 25, 26, Jesús le dice a Marta y María cuando Lázaro está muerto, que ya llevaba tiempo, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No está hablando de una vida natural, no está hablando de una vida biológica, no está hablando de la vida bios, está hablando de una vida zoe. La vida zoe es la vida espiritual, la vida que es infiltrada en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. La vida zoe es la que la tumba vacía nos da ahora a nosotros. Pero si esta vida no está operando, si nos quedamos en, la tumba está vacía, pero esta vida y esta resurrección no está operando en nosotros, nos estamos quedando en el mismo lugar, con obras muertas y con una fe vacía, que no hace más que intensificar las reglas, pero no lleva a nadie a los pies de Cristo para salvación. Y esto es bien duro. Familia, mi pregunta para ti y para mí es: al día de hoy, ¿el Espíritu de Dios está operando en nosotros para manifestar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿O nada más para sentirnos bien con nosotros mismos, porque vamos a una comunidad cada domingo que hace que me sienta mejor y que pueda juzgar al otro porque él no es y yo sí soy? Porque si es eso, vana es nuestra fe. Ahorita le decía a mi esposa, estaba yendo por unas cosas y decía: aquí a 100 metros hay más necesidad. Aquí a 200 metros para atrás hay más necesidad. Habemos 5 o 6 iglesias en 3 cuadras a la redonda. Y luego, ahora no te lo estoy diciendo para que nos sintamos mal en ese sentido, sino simplemente para que podamos entender que hasta que no seamos movidos a misericordia por el que necesita de Dios, nuestra fe va a seguir quedándose en 4 paredes, sin poder. Tenemos iglesias con mucha doctrina, pero poco poder. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dejado que esa resurrección infiltre nuestra vida para dejarnos irreconocibles y entonces hacer la obra de Dios en nuestras vidas. Y por obra, familia, no me refiero a las actividades de la iglesia. No me refiero al desayuno de mujeres, no me refiero a la célula de varones, no me refiero a inquebrantables, no me refiero a ir al congreso, no me refiero de ir a las noches de milagros, no me estoy refiriendo a eso. No me refiero a la actividad de la iglesia. Cuando la vida, cuando la resurrección de Cristo opera en ti, en donde quiera que estés, vas a hacer la obra de Dios. En donde quiera que estés vas a mostrar el amor de Dios, vas a compartir de lo que Cristo hizo en ti, no con versículos, sino a través de vida. Porque si nosotros salimos de aquí, si pasamos esta puerta y nos ponemos otra vez nuestro disfraz de Clark Kent y dejamos de ser Superman, ya valió. Porque al superhéroe que Dios puso en ti lo necesitamos allá afuera, no aquí. Allá afuera no necesitamos a Clark Kent, allá afuera necesitamos a Superman. Pero aquí todos nos vestimos de superhéroes y salimos y nos volvemos a poner el disfraz de gente normal. La iglesia, ¿por qué no está habilitada? Porque no hemos dejado operar el espíritu de resurrección en nosotros. Para una vida nueva, una vida zoe, debe de haber una transformación. Ahora, ¿de qué me sirve volver a nacer? ¿De qué me sirve resucitar si quiero volver a ser el mismo y hacer lo mismo?
Yo tengo de verdad testimonio de un primo de mi padre que estaba desahuciado. ¿Ustedes han visto una persona desahuciada? Yo nunca lo había visto hasta ese momento. Por alguna razón, nos acabamos casi de convertir y de repente mi papá en estos arranques me dice, oye, vamos a orar por mi primo, está desahuciado, vamos a León. Y fuimos a León, un par de locos. No te dejan entrar al IMSS así porque sí, ¿estás de acuerdo? Pero entonces aplicamos la técnica de Oscar, que es tú nada más actúa como doctor. Entonces agarramos una bata y empezamos a saludar gente. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está, enfermero? ¿Cómo está, doctor? ¿Y quién soy yo para negarles el placer? Entonces, literalmente entramos como agentes infiltrados a León, a una de las, había como 3 camas. El primo de papá estaba en la de la mitad y ya tenía los ojos como... ¿Han visto los pescaditos que ya están como que con el ojo que ya se empieza como a perder el color? Así, flaco, ya como en los huesos. Y yo hasta volteaba a ver a mi papá como, ¿neta vamos a hacer esto? Y sí, y oramos por él. Y de repente empezó a pasar algo en la habitación que el señor que estaba al lado, también oren por mí, no sean gachos, ¿no? Y ahí vamos también a orar por él. No sabemos qué pasó con ese señor, lo que sí sé es que como 3 semanas después me habla mi papá y me dice, ¿te acuerdas de la persona por la que fuimos a orar después de mi primo? Sí, ya lo dieron de alta. No, sí, lo dieron de alta. ¿Qué pasó con el primo? El primo le encantaba el relajo, le encantaban los drinks. ¿A qué regresó? ¿De qué me sirve volver a nacer? ¿De qué me sirve una segunda oportunidad si quiero volver a lo mismo? ¿De qué nos sirve llamarnos hijos de Dios cristianos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros si volvemos a hacer lo mismo? Si seguimos exactamente igual. Y el asunto con la iglesia es que muchas veces adoptamos un nuevo nombre, pero no un nuevo espíritu. Y lo que hacemos es añadir más reglas, añadir más ritos. Ahora como somos cristianos, vamos a hacer esto y esto no lo vamos a hacer, pero aparte le vamos a decir a los demás que no lo hagan. En lugar de manifestar más del amor de Dios, en lugar de manifestar más de su comprensión, en lugar de ser ese número de teléfono al que cuando la gente se está rompiendo y derritiendo te habla. Mi pregunta es, ¿tu teléfono está sonando cuando hay gente en angustia? ¿O no? Lo curioso, familia, y esto lo voy a decir para vergüenza de nosotros como cristianos, lo curioso es que cuando hay gente en angustia allá afuera y te busca, tiene ganas de cambiar. Es bien curioso. Yo, de verdad, hay veces que mi teléfono suena y me dice, oye, Oscar, necesito hablar contigo. Amigos míos, gente, conocidos, clientes, directivos, quiero hablar contigo. Hablan, les dices, oye, hay que hacer esto, ¿y qué crees que hacen? Eso. Ese consejo que te pidieron, están dispuestos a seguirlo. ¿Qué pasa en el mundo cristiano? Pastor, necesito un consejo. Muy bien, ponte en orden. Nah. A mí también Dios me habla. Bueno, y te voy a repetir, el del problema no soy yo. Cuando yo tengo un problema, busco consejo. Y mis consejeros, pregúntenle aquí a mi esposa, no son fáciles. Si usted piensa que yo soy difícil, o sea, a mí me hacen así como... Voy a pensar, Oscar, que no me dijiste nada. ¿Te voy a dar un Oscar por tu papel de víctima? Ahora sí dime cuál es el verdadero problema. No, pues es que esto y esto. Otra vez, ¿cuál es el verdadero problema? No, pues es que esto... Hasta que no me digas y hasta que no tomes responsabilidad, no te puedo dar un consejo. Así, mis sesiones de consejería duran 10 minutos. Y nos vemos en los siguientes 2 meses con resultados. Si no llego yo con resultados, ni con aplicación del consejo que me dieron, no me atrevo ni a presentarme. ¿Por qué? Porque necesita haber una transformación. Necesito dejar que esa parte se infiltre en mí y haya una transformación. ¿Me está siguiendo?
Ahora, aquí, ¿qué es lo que está pasando? ¿De qué me sirve tener nueva vida si quiero volver a lo mismo? Quiero decirte algo que nos está pegando mucho, y esto es para que ya no te duermas. Hoy la iglesia glorifica el individualismo. Queremos un Dios de bolsillo, un Dios para nosotros nada más. Creemos que la vida nueva en Cristo es una vida libre de aflicción, creada para tener abundancia en todo lo que hago, salud permanente y transformaciones mágicas. El poder de Dios se ha sintetizado en una píldora que puedo conseguir en cualquier multinivel que hace mi vida mejor. Y lo quiero para mí. Dios, sáname a mí, cámbiame a mí, multiplícame, bendíceme, prospérame, y todo es para mí. Y sabes que hay tanta necesidad que se vuelve algo muy seductor, y muy barato. ¿A qué me refiero con barato? A que pensamos que Dios es una maquinita a la que le metemos oraciones, ofrendas o algo, y está obligado a cumplir lo que yo quiero para mí. Yo no he escuchado a un predicador que diga, oye, Dios quiere prosperarte. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién sabe que Dios quiere prosperarnos? Todos. ¿Quién sabe para qué? Ya fueron menos manos. Porque sabemos que queremos para nosotros, pero no sabemos para qué lo queremos. Señor, sáname, ¿para qué? A ver, Oscar, si yo tuviera que poner un cajero automático en tu casa donde te va a dar todos los recursos que necesite, ¿por qué tendrías que ser tú? Porque soy tu hijo. Not enough. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y fíjate el engaño. Señor, dame a mí. Y el enemigo dice, Señor, dale a él. ¿Por qué? Porque no tiene ni idea de para qué es. En un ratito más lo voy a traer aquí con otra cosa. Dale a él. Pero ¿qué pasa cuando una persona dice, Señor, transfórmame porque necesito ser un agente de cambio en el lugar que me rodea? Necesito cumplir una obra a la que he sido llamado desde la eternidad hasta la eternidad para ti. Ahí sí el infierno tiembla. ¿Por qué? Porque en cuanto Dios transforma a esa persona, impacta todo un lugar. Por eso las personas que empiezan a servir a Dios empiezan a tener conflicto. ¿Por qué? Porque una vez que te das cuenta de que lo recibido no es para ti, sino para que fluya a través de ti y para que cumplas un propósito divino, entonces los cielos se remueven. Y es cuando tenemos que acceder al poder de la resurrección para hacer frente y decir, no vamos a ceder terreno. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Quiero que veas esto. Iglesia, la iglesia parece estar llena de gente con necesidad para ella, pero que no sabe que el propósito es más que ellos. Y esto es a lo que te llamo a ti también el día de hoy. Si nada más estamos pidiendo para nosotros, pero no para impactar el reino, vamos a ser movidos por cualquier cosa. Y es más, yo sé que hay gente que aquí Dios le ha dado lo que le ha pedido. Y sigue sentada. Sigue sentada. No, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Y los demás que se rasquen con sus uñas. A mí me vale un cacahuate. Y nos empezamos a ver de aquí para abajo. Y empezamos a pelearnos con los de aquí. Y el enemigo está, tú dale más. ¿Por qué? Porque mientras más le des, más barreras va a crear. Pero si a una persona le das y acorta distancias, esa persona va a recibir muchísimo más. De todo. Ya no me están siguiendo, ¿verdad? ¿Qué vida quieres que fluya en ti? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Yo creo totalmente que una nueva vida en Cristo sí transforma la vida natural, pero no es el propósito. No es el propósito. El propósito es tener la vida de Cristo para que Cristo se manifieste en nosotros
y representarlo a Él. Y le voy a pedir al grupo de alabanza que suba, porque ya nos estamos cocinando en este lugar. Familia, Jesús no murió para que yo fuese satisfecho en mis caprichos, sino para que me convierta en parte de su cuerpo. Sígueme, por favor, con lo que te estoy diciendo. Para que me convierta en parte de su cuerpo. Su cuerpo tiene una función divina y eterna. Y voy a hacer una analogía y ojalá tenga la sabiduría para que me la caches. ¿Cristo resucitó en su cuerpo? Sí. ¿Sí o no? ¿Cristo resucitó en su cuerpo? Ok. ¿Cuál es el cuerpo? Cuando yo me refiero al cuerpo de Cristo, ¿a quién me estoy refiriendo hoy en día? Entonces, ¿a quién está resucitando el día de hoy Cristo? A la iglesia. Lo que Cristo está haciendo y lo que quiere que veamos es que ahora ese espíritu que lo sacó de la tumba es el mismo espíritu que opera en su iglesia. ¿Para qué? Para que seamos un cuerpo. ¿Para qué te resucitó? ¿Para qué infiltró vida? ¿Para qué está haciendo una obra en ti? Para que tú te integres a un cuerpo que cumple una función eterna y divina. No resucitó al brazo para que el brazo se separe del cuerpo, sino que para que cumpla una función. Para que cumpla una función. Si el brazo fue integrado, es porque el brazo puede llevar pan a quien no lo tiene. Pero si el brazo decide zafarse del cuerpo, es un brazo que queda inútil. Y yo no quiero que seamos miembros inútiles, jalando nada más para nuestro propio reino. Familia, tú estás puesto para mucho más. Y cuando me refiero a mucho más, no me refiero únicamente a la cuestión de recursos. Tú eres esperanza para el que no la tiene, luz en medio de la oscuridad para el que la está buscando. Y hasta que no empecemos a trabajar en ello, no vamos a tener una visión más larga que nuestra necesidad inmediata. Y por lo tanto vamos a estar constantemente cegados. Tú y yo, por ejemplo, Dios no te está dando a ti un negocio nada más para proveer para tu casa. Muy probablemente Dios quiere expandirte para que puedas proveer empleo, para que seas la oración contestada de alguien que necesita ser formado. Posiblemente te está poniendo en un lugar para que seas un agente de cambio. Oye, ¿por qué me puso este jefe? ¿Por qué me puso estas personas? ¿Por qué me puso en esta iglesia? Para que seamos agentes de transformación, para que empecemos a amar como Él amó. Y para amar como Él amó, tenemos que empezar amando gente difícil, como yo, por ejemplo. Y me pongo primero para no raspar muebles. Yo sé que soy una persona difícil de amar. Sé que soy una persona con la que es difícil tratar muchas veces. Me dice mi esposa, amén, ya está entrando en razón este señor. Sí. Es difícil, a veces no es fácil. A veces nos cuesta trabajo esa parte. Pero es a lo que Dios nos llama, amar de una manera diferente. Jesús no murió para que yo fuera satisfecho, sino para que me convierta en parte de su cuerpo. Dice aquí que Jesús resucitó en una forma corpórea, se volvió a aparecer, aunque muchos de sus discípulos no lo reconocieron. ¿No lo qué? No lo reconocieron. Caminaron con Él y no lo reconocieron hasta que vieron lo que hacía. Cuando se apareció no lo podían reconocer. Y creo que cuando el poder de Dios actúa en su cuerpo y en la vida, nos deja irreconocibles. Va a haber gente que te va a seguir buscando en la tumba de lo que fuiste, sin saber que el poder de Dios te ha resucitado y que tú ya no habitas donde antes había muertos. Por favor, no insistas en regresar ahí. No insistas en regresar ahí. ¿Para qué Dios nos da una vida irreconocible? Para darle enfoque. ¿Por qué Dios nos daría su poder? Familia, ¿por qué Dios te daría su poder? Para glorificarlo, ok, para bendecir a otros, claro, ya lo vamos aterrizando. Glorificar todavía está muy por acá, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué el poder de Dios operaría en ti, Javi?
Es que Javi. Me voltearon a ver los dos como, ¿a quién le hablas? Okay. ¿Para qué el poder de Dios operaría en ti? Para compartir su palabra. ¿Qué más? ¿Para qué? Para ser ejemplo. ¿Qué más? Me encanta. Creo que ya estamos teniendo más visión en ese sentido. El poder de Dios operando en nosotros tiene un firme propósito que va más allá de un deseo personal. Yo sé que tenemos muchos anhelos personales. Yo personalmente tengo muchos anhelos personales. Yo tengo muchas cosas que le pido a Dios, pero que también he aprendido a decir, Dios, no te voy a negar que me encantaría, pero si pasa bien, si no, te tengo a ti. Lo demás es lo de menos. Y de verdad lo digo como a quien se le han negado cosas de parte de Dios. Te lo digo con todo el corazón. Yo sé lo que es decirle, Dios, se puede, y que Dios me diga, y negarte la oportunidad de que hables de que aunque no te di lo que querías, ¿me vas a seguir honrando? Te lo puedo dar, pero eso te quitaría a ti la autoridad para decir, aunque no me lo dio, lo seguí. Tú dime si no. A veces hay ese tipo de respuestas que de repente dices, Dios, duele. ¿Por qué? Porque soy humano y anhelo y tengo anhelos. Pero ese es el amor de un padre que dice, claro que lo puedo hacer, hijo. Pero te privaría de esto. Tú escoge. Tú escoge. Así es nuestro Dios. Cristo dejó claro cuál era el propósito de que su poder operara en nosotros. Y Toño, si me van ayudando. Yes, si me van ayudando, por favor. Cristo lo dejó en claro esa noche que estuvo con sus discípulos, antes de que se cumpliera la Escritura y los actos protocolarios, donde Él llevaría en una cruz la ira de Dios por nuestros pecados. Antes de eso, antes de que todo eso ocurriera, Cristo nos dejó instrucciones para utilizar su poder. Y fueron instrucciones muy sencillas, pero instrucciones que tienen que ver con otros. Juan 13, aquí olvidé el versículo, dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y lo dicen bien porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Si saben estas cosas, bienaventurados son. Cristo dejó un ejemplo de servicio, pero lo hizo. Lavar los pies era quitar el camino pasado para dejar las plantas listas para un nuevo camino. Es un acto de amor y de servicio. ¿Es un acto de qué? De amor y de servicio. El Espíritu de Dios, el poder de la resurrección, opera en nosotros para activar el amor y el servicio hacia otros, para empezar a ser ejemplo hacia otros. El poder de la resurrección, que es el Espíritu Santo, ahora mora en nosotros, en su iglesia. Cristo puso su poder en este cuerpo llamado iglesia, por la cual se entregó para recibirla posteriormente sin mancha. Esta celebración, familia, tiene un propósito eterno, un propósito que se deja grabado en una enseñanza muy poderosa, no solamente en la del servicio, en el momento en que Cristo lava los pies de sus discípulos, sino en lo siguiente.
Hay dos instrucciones claras. Jesús se ciñó, se hizo siervo, se hizo un servidor. Todo el poder del universo, todo el poder. Ceñido para servir. Pero no solamente eso, quiero decirte algo importante. Él sabía lo que venía y sabía de las dificultades que tendríamos nosotros el día de hoy. Sabría la amenaza que se ceñiría sobre la iglesia al pensar que Jesús está únicamente aquí para servirnos a nosotros. Él dijo algo muy importante y está aquí. Un mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado, también ámense los unos a los otros. El poder de Dios opera en ti y en mí para poder amar al otro como Él me amó a mí. Para poder mostrar ese amor que tú y yo no merecíamos. Ese amor al otro, ese amor. Familia, a título personal, las bendiciones de Dios son bonitas, pero nunca me convencieron. Fue ese amor, ese perdón que yo no podía entender. ¿Cómo para una persona como yo podía existir ese amor? Ese abrazo de un padre que nunca se iba a alejar de mí. ¿Cómo podía existir ese perdón? ¿Y cómo me lo empezaba a manifestar a través de personas? Eso fue lo que cambió mi vida para siempre. La manifestación de su amor. Y que no se detiene ahí. Porque ahora te voy a hablar de tu propósito eterno. Es amar como Él amó. Amar como Él amó. Y en esto conocerán que son mis discípulos. No dice en que tienen 100 empresas, en que resucitan gente, en que en todo les va bien, en que siempre andan sonrientes. No, ahí dice en que se aman los unos a los otros. En que se aman los unos a los otros. En que se sirven los unos a los otros. Y qué difícil es amar y qué difícil es servir. Cuando estamos acostumbrados a tener un Dios de bolsillo como si fuera un Amazon. Señor, quiero esto. Y lo ponemos en nuestro carrito de deseos. No, el Espíritu Santo, el poder que opera en ti es para amar y para servir. Un nuevo mandamiento te doy, iglesia. Amar como Él amó. Por eso opera el poder de la resurrección en ti. Para amar como Él amó. Me gustaría el día de hoy tener un mensaje más empoderador para ti. Y hablarte de que ni siquiera me voy a atrever a decirlo porque yo sé que Dios te ha hablado cosas importantes. Yo sé que la palabra de Dios, ¿a quién le ha hablado Dios promesas a su vida? ¿Quién ha visto algunas de ellas ya cumplirse? Levántame bien la mano. ¿Quién espera que otras todavía se cumplan? Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Yo no vengo a hablarte de eso. Yo vengo a hablarte hoy del propósito de que tú seas bendecido, de que el Espíritu de Dios mora en ti. Y es servir los unos a los otros. Es amar los unos a los otros. Y ahora te voy a decir algo que a lo mejor no te gusta y no es muy popular. ¿Cómo se llama tu hijo? Matías. La presencia de Dios es fuerte sobre Matías. Yo que voltees para acá. Pero a Matías no se le puede servir con buenas intenciones. Son sus papás. Tú eres su mamá. Servir es ser competente para hacerlo. Servir es estar en las trincheras del amor y ensuciarnos. Porque podemos tener la intención de servir y la intención de amar, pero quien está habilitado y es competente para servir es fortalecido por el Espíritu de Dios.
No tiene intenciones, tiene ejemplo. Tiene ejemplo. Es ser competente para servir, no es hablarnos bonito, es sacrificar nuestra vida por aquel que lo necesita. El Espíritu de Dios es fuerte en él, pero el Espíritu de la resurrección opera en su madre, porque está habilitada para amar y para servir, no de aquí para afuera, sino cada minuto, cada segundo, en cada gesto, cada mirada. Hay un amor sobrenatural que habilita para servir. Para servir es hacer, es ser competente, no es tener la intención, es ir y hacer. No te quedes con la intención, ve y haz, sé el cambio. Y no vengo a motivarte, sé el cambio que Dios quiere que seas, porque ya te habilitó para ello. Y que a lo mejor estamos, no, Señor, yo no, mira, yo no, ya me diste esto, ya hasta aquí, mejor a mí déjame en mi espacio de 3x3 y ya, déjame con mi negocio y ya. Yo no me quiero meter en nada más, no quiero tener que lidiar con nada más. Tarde o temprano te das cuenta de que esa es bendición sin propósito. Hay que amar como Él amó, y amar es ser competente. Y para ser competente te tienes que meter a las trincheras del amor, porque somos difíciles de amar. Somos difíciles de amar, pero hubo alguien que nos amó hasta una cruz y todavía después. ¿Por qué no extendemos esa gracia? Iglesia, que el amor y el poder de Dios que opera en ti sea puesto a trabajar en amor y en servicio en donde quiera que vayas.